¿Sabe? Estábamos cantando y es bueno cantar con, dice con el entendimiento, dice el apóstol Pablo, y también con el espíritu. La letra de esa canción es muy profunda y lo que se pide es muy profundo. Lo que se le pide a Dios es muy profundo. También tiene un precio alto de demanda para nosotros. ¿Usted sabe lo que es un Pentecostés? ¿Sabe lo que es que el Espíritu Santo caiga? Es tremendo. Bueno, quiero decirles que venimos en una transformación profunda. No sé si usted se ha dado cuenta. Incluso estamos cambiando las cosas acá, en este lugar. Desde hace ya un tiempo, un poco más de un año, comenzó una transformación en nosotros como ministerio. Si bien ha sido algo que el Señor había hablado hace muchísimos años, en el 97, en esta oportunidad es cuando Dios ha empezado a plasmar a lo que se refería. Sabe que mientras más nos acercamos a su venida, más claramente vamos entendiendo ciertas cosas. En esta transformación que estamos teniendo, les quiero contar algunas modificaciones. Saben que creo que estamos inaugurando un tiempo que es el tiempo de la lluvia tardía. Como ustedes saben, recién cantábamos dándonos un Pentecostés. El Pentecostés existía ya de antes de Hechos 2, era una fiesta judía. Pero ese Pentecostés de la fiesta judía anterior era la sombra de lo que iba a venir. La sustancia misma fue Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Fue el cumplimiento de lo que se festejaba. Esas fiestas eran como anuncios proféticos de tiempos por venir. Hechos 2 fue el cumplimiento de ese tiempo. En el libro de Joel, espero que me voy a tener que poner los lentes, siempre le esquivo ponérmelo porque dicen que parezco intelectual. Pero mire, venga conmigo al libro de Joel. Ahí tenemos el capítulo 2, versículo 28. Joel profetiza: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y lo que estamos viendo es que abarca todas las generaciones. No es un grupo, sino todas las generaciones. Cuando nosotros estamos leyendo Joel, usted sabe, las langostas en sus 4 fases: oruga, saltón, revoltón, langosta. ¿Sabe que en las distintas fases son distintos niveles que alcanzan de destrucción? Uno a nivel del piso, la oruga; otro al nivel, fíjese, ahí está, ¿ves? Estamos en el capítulo 1 y versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Porque están los 4 niveles: la oruga a nivel piso,
el saltón un poquito más arriba, el revoltón más arriba y la langosta ya hasta la copa de los árboles, no queda nada. No queda nada. Y uno se come todo lo que está a nivel piso, el otro se va comiendo las raíces o las cosas que sobresalen, el otro se va comiendo las cortezas y la langosta se come todo el follaje, todo lo que sea de arriba, ¿no? Y no queda nada. Pero aparte de eso, en ese tiempo, dice que hubo una tremenda sequía. Y habla de incendios. Se ve que altas temperaturas, pero también de incendios causados por la sequía. Así que imagínense, incendio, sequía. No sé si alguno aquí ha logrado ver una plaga de langosta alguna vez. Aquí en Córdoba es medio raro y más nosotros los jóvenes. Pero le preguntemos a los que ya tienen años. ¿Ah? No sé, Hugo me puede decir, sí, yo vi varias. Estuve en la de Joel. Entonces, pero saben que se cubría hasta el sol. Yo vi una plaga para el lado de Catamarca, en la ruta, de esas langostas gigantes que se me pegaban en el parabrisas y no me dejaban ver. Y si le pasaba el limpia parabrisas me quedaba rojo. Y cuando ibas en la ruta sentía, hasta se le sentía el juguito así. Y por allí me bajé y había una allí arriba y la miré y vos sabés que me miraba así. Parecía un tipo gigante. Es algo tremendo esto. Pero aparte hubo incendios, sequía, se perdió todo. Dice que se perdió el trigo, el mosto, el aceite, todo. Los animales se murieron, se secaron los arroyos. Un desastre nacional. Y todo esto fue, parece ser por lo que refiere el profeta, número uno, porque dice que estaban borrachos por su mosto. O sea, se olvidaron de Dios y se centraron en las bendiciones. Se centraron en las cosas de esta vida y se olvidaron de Dios. El apóstol Pablo va a hablar de estas cosas más adelante, allá en el libro o las cartas a los romanos, y dice que el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto es. Esta gente empezó a ocuparse de la carne. Estaba tan saciada, tan bendecida, tan bien, próspera, que se olvidó de lo que realmente importaba. Se olvidó del Señor. Se olvidó del Señor. Seguramente daban de lo que les sobraba. Seguramente participaban en las fiestas por pura formalidad y religiosidad. Se perdió la pasión, el anhelo, la desesperación por el estar con el Dios vivo y verdadero. Entonces vino todo esto para traerlos un poquito a reflexión. Esto trajo a todo el pueblo a la reflexión. Fíjense que en el versículo 6 del capítulo 1 dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Porque ellos ahora se quejan de que no tienen para ofrendar. Ahora no tenemos para ofrendar. Pero quién sabe, se ve que antes tenían y tampoco ofrendaban, ¿no? Fíjense el versículo 13 del 1, dice: ceñíos y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio. Eso habla de arrepentimiento. Ministros de mi Dios, porque quitad de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Clamad a Jehová.
Fíjese que eh, hay un llamamiento a venir a la casa de Dios en desesperación, ¿no? En desesperación. Fíjese que en el capítulo 2, versículo 12 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Así que parece ser que estaban convertidos, pero se ve que no con todo su corazón. ¿Mm? Estamos en una etapa o en una temporada donde el Espíritu Santo ya no quiere parte de tu vida o un poco de tu vida. Quiere toda tu vida, toda nuestra vida. Quiere que nos convirtamos de todo nuestro corazón. ¿Mm? Y fíjese que dice, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque parece ser que estos rasgaban sus vestidos, pero no su corazón. Ahora dice que hay que hacer a la inversa. ¿Sabe lo que es el rasgar los vestidos? Es ese supuesto arrepentimiento. Pero cuando nadie me ve, mis acciones a veces no son de un verdadero arrepentido. O quizás no por lo que hago, pero sí por lo que pienso. Porque aún las intenciones del corazón son las que cuentan y son las que Dios ve. Las motivaciones por las que hacemos las cosas o no las hacemos. Tenemos que aprender a conocernos. Dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero como no nos examinamos, somos juzgados por Dios para no ser condenados por el mundo, con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la ventaja de poder examinarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ayuda del Espíritu Santo. Porque cuando nos examinamos nosotros mismos sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿saben que nos autojustificamos en todo? Ah, bueno, pero yo soy así porque sí, y esto y el otro, y nos justificamos. Pero cuando nos examinamos nosotros mismos con la ayuda, la guía, la asistencia del Espíritu Santo, es distinto. Porque su juicio es justo y verdadero. Entonces, cuando Él nos dice esto está mal, está mal. Cuando dice esto no va más, no va más. Y cuando dice esto no es del espíritu, es de la carne, es así. No tenés nada que decir más que hacer. Dejar que tu vida tome el curso que Dios quiere darle. Fíjate que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente. Y eso es una buena noticia. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que te acepta. Cuando vos te arrepentís, cuando vos querés limpiar tu vida delante de Él te recibe. Y dice, porque es misericordioso, porque es clemente, es tardo para la ira, es grande en misericordia y se duele del castigo. Así que Él nos castiga a nosotros y le duele a Él. ¿Viste cuando los padres a veces tienen que castigar al hijo y te duele más a vos que a él? Bueno, eso le pasa a Dios. Y miren esto. Se pregunta acá el profeta, ¿quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y quiero que mire algo. Quizás está en una situación y necesitas examinar tu corazón. Examinas tu corazón y quiero que veas esto, impresionante. Que no solamente que Dios perdona y no te da el castigo que debería darte,
sino que encima deja atrás de sí bendición. Qué enorme, misericordioso, clemente, bondadoso que es nuestro Dios. Enormemente. No es como nosotros, porque fuera yo, no pasa nadie, ni yo. Entonces, Él es Dios. Pero ¿sabe qué? Dice, dejará atrás sí bendición. Y mire esto, dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad a asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Así que no importa qué estén haciendo, todos congregados, todos reunidos. Y fíjense algo, el Pentecostés de Hechos 2, estaban todos reunidos y unánime. Todos reunidos y unánime. Si nosotros estamos cantando, danos, ¿cómo es? Haz llover otra vez. No quiero cantar bien, porque si no ya... ¿Es? Haz llover. Miren lo que pedimos. Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Haz llover. Y mire esto. En el Pentecostés estaban todos reunidos. Acá el Señor llama a congregarse, llama a reunirse en asamblea y llama a todos, sacerdotes, ancianos, niños, jóvenes y a los que maman. O sea, hasta los bebitos. No queda nadie afuera, todos reunidos. Como dice esa canción, estaban todos unánimes. ¿Ah? En ruego y oración, y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Entonces, mire esto, que es una de las cosas que Dios me mostró. Bueno, vamos a tener que modificar el culto de niños. A partir de ahora los niños se quedan acá. Y es responsabilidad de los padres enseñarles la reverencia en el lugar de reunión, transmitirle, enseñarles a que reciban. Porque aún el que mama va a recibir. Porque es para toda carne. Sobre toda carne. ¿O qué son? De plástico los niños. De goma los bebés. No, son de carne. Y Él dijo que iba a derramar sobre toda carne. Y hay dos cosas. Número uno, estaban todos juntos. Número dos, estaban todos unánimes. Son dos cosas. Entonces, si estamos pidiendo un Pentecostés, número uno, vamos a estar todos juntos. Y número dos, vamos a estar todos unánimes. En un mismo espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, primero y principal, lo primero que tienen que llorar, bueno, ¿desde quién le habla? Hasta los que lideran en algún área. Llorar, lloren. De ahí en más todo. Pero eso quiere decir que no queda nadie afuera. Todos, examinándonos. Todos, poniéndonos a cuentas con el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo. Miren, y así que, y digan, perdona Jehová tu pueblo, no entregues tú al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, y Jehová, solícito por su tierra, solícito por perdonar a su pueblo. Amén.
Amén. Entonces, el versículo 23 dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Jehová hará grandes cosas. Decía que tener al lado, Dios hará grandes cosas. Dios hará grandes cosas. Alégrate, gózate y no temas. Dios hará grandes cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Y mirá, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, diga primera lluvia, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Amén. Amén. ¿Saben? Habla de la primera lluvia, de la segunda lluvia, de la lluvia temprana, de la lluvia tardía. En lo que son los ciclos en la Israel bíblica, había esas dos temporadas de lluvia. Y había una que era la temprana, en el primer ciclo de lluvia, junto con la tardía. Y luego venía otro ciclo de lluvia con una temprana y una tardía. Creo que nosotros estamos en los últimos tiempos. Yo creo que estamos en la segunda etapa y en la lluvia tardía. Aquella lluvia tardía de aquel primer ciclo, de este segundo ciclo, creo que fue la iglesia la iglesia primitiva. La iglesia que leemos en el libro de los Hechos. Hemos leído que el libro de los Hechos es bastante distinto al resto de los libros del Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento terminan con una salutación, un saludo final, una doxología, como un corolario, como un resumen, un mensaje final. Pero el libro de los Hechos no termina así. Perdón. El libro de los Hechos termina abierto. Es un final abierto. ¿Viste cuando estás viendo una película? ¿Ah? Recuerdo que una vez estuvimos con Edgar viendo una película. Encima de esas películas que duran como 4 horas. Un padre que buscaba a su hija. Y cavaba, y cavaba, y cavaba, y cavaba. Y ya lo ayudaron otros a cavar. Así que era yo cavo, tú cavas, él cava, nosotros cavamos, vosotros caváis, ellos cavan. Parece una soncera, pero es profundo. Y saben que cavaba y buscaba a la hija en la nieve, en la montaña, y cavaba y cavaba. 4 horas viendo la película mientras cavaba. ¿Cómo terminó la película? Que seguían cavando. Y nos quedamos ahí nosotros. No sabíamos si romper el televisor. Sí. O ponerlo a cavar. Le encontremos de una, porque si no, esto no termina más. Y me duró 20 horas esa película. Bueno, el libro de los Hechos tiene un final abierto. ¿Y por qué tiene un final abierto? Porque se sigue escribiendo. Porque la iglesia somos nosotros. Y nosotros seguimos haciendo la obra del Señor. Seguimos extendiendo su reino. Seguimos cumpliendo el llamado que el Señor hizo. El Señor Jesucristo estableció a aquellos primeros y luego les dijo que se iba a ir. Y ellos no querían que se fuera. Imagínate. Y ahora se va, ¿y qué vamos a hacer nosotros solitos? ¿Ah? Señor, de ninguna manera te acontezca esto. El Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no va a venir el Espíritu Santo, que va a estar con vosotros y morará en vosotros.
Entonces, el Señor se fue. Y hoy en día, el que está con nosotros y mora en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Sabe que podríamos casi dividir la Biblia en 3 partes? Y si bien toda la Escritura habla de Jesucristo, del Salvador, del plan de salvación y todo lo demás, pero mirándolo desde este lado de la tierra, podemos decir que la revelación fue en aumento. ¿Sabe por allá por... perdón. Proverbio 30 o 31. El Agur. Ahí tiene el nombre para sus hijos. Agur. Agur, vení para acá. A ver, ya lo reviso. Sí, Proverbios 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Ucal. Ahí tienen otro nombre lindo, Ucal. Ucalito, ¿qué estás haciendo? Dice Agur que ciertamente más rudo soy yo que ninguno, soy un bruto bárbaro. Ni tengo entendimiento de hombre, medio animal. Yo ni aprendí sabiduría, ¿ves? Ni conozco la ciencia del santo. Y mira lo que pregunta el bestia este. Pregunta, mira, vos date cuenta que está hablando antes de Jesús, ¿no? Bastantes siglos antes de Jesús. Y él dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Los rabinos, hacían chilenita en el aire para responder esa pregunta. ¿Quién subió al cielo y descendió? Y buscaban en la Torá, buscaban, leían. ¿Quién subió y bajó? Che, ¿quién? ¿Quién subió y descendió? Minuto doble en el aire. ¿Ah? Ese era un viejo programa que a mí me contó Jorge que él lo veía cuando era chico. Entonces, miren, ¿quién encerró los vientos en sus puños? ¿Se acuerdan Jesús en el mar de Galilea? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y escuchen lo que dice. Y el nombre de su hijo. ¿Sí sabes? Yo soy un bruto bárbaro, pero te tiro esta pregunta. ¿Los dejó? Imagínense preguntarse en el tiempo, bueno, ¿cuál es el nombre del que hizo todas las cosas? ¿Y cómo se llama su hijo? Menos mal que era bruto. Si este hubiera sido inteligente, no sé. Pero hizo una pregunta. ¿Por qué esta pregunta resuena en el Antiguo Testamento tan fuerte? ¿Y por qué esta redacción hace ese, ¿cómo sería? No es paroxismo, tiene otro nombre, no recuerdo cómo se llama, que es un relato donde se marcan bien las diferencias. Soy bruto, no sé nada, soy un animal. A ver, respóndanme en esto si saben. O sea, esa sí, esa antítesis tan marcada. Bueno, porque esto es muy fuerte en el Antiguo Testamento. Podemos decir que en el Antiguo Testamento los judíos conocen a Dios o la gente conoce a Dios. Sabemos que la Biblia cuando habla de Dios, fíjate en 1 Corintios capítulo 12 creo que es, versículo 3 o 4, fíjate, pónmelo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu, diga espíritu, es el mismo. Así que dones, espíritu. Dones, espíritu. Después, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, diga el Señor. Ministerios, el Señor. Ministerio del Señor. Dones, el espíritu. Y ahora fíjese, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, diga Dios, ese es el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Operaciones, el Padre. Ministerios, el Hijo. Dones, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era Dios. Dios. Entonces había un conocimiento del Padre, pero una ignorancia del Hijo. O no había tanta claridad. Por eso Bruto se luce con esa pregunta. ¿Ah? Y todos quedan así, ese 7 Bruto, que queda para nosotros. ¿Mm? Ahora miren esto. Después viene el Nuevo Testamento en nuestras Biblias. ¿Sí? El Nuevo Testamento. ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Dónde empieza el Nuevo Testamento? ¿Están todos de acuerdo? Sí, en las páginas que tenemos nosotros. Pero el Nuevo Testamento no empieza allí, realmente. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, dice que para que tenga validez un Nuevo Testamento, tiene que morir el testador. Dice el libro de los Hebreos. Así que, mientras está vivo Jesús, no hay Nuevo Testamento. Al menos no hay Nuevo Testamento vigente o válido. Jesús vivió en la ley. Vivió en la ley como cualquiera de los otros. Mira, algún hermano, está en la Biblia, está en Hebreos. ¿Me lo pusiste? Lo voy a poner, porque yo estoy hablando creyendo que todos saben de qué hablo. Pero por lado lo voy a poner para que vean que no invento. Está en la Biblia. La Biblia explica la Biblia, es una regla de la hermenéutica. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, y después creo que lo explica más, dale, o antes, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive, y el testador es Cristo. Y mientras él está vivo, no es válido. ¿Qué le parece? ¿Ah? Y no reciben la herencia hasta Hechos 2. Así que desde la muerte de Jesús hasta Hechos 2 es el tramiterío legal para cobrar la herencia. La herencia la cobran en Hechos 2. La venida del Espíritu Santo, la primicia. Pero miren esto. Así que en el Antiguo Testamento tenemos la revelación del Padre. En los Evangelios tenemos la revelación del Hijo. Fíjense, Juan 1, 17, 19. A ver, Juan 1. Juan 1, 10 y... Mira, la vamos a poner así. Juan 1, 17, mira. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Ahora fíjense esto. A Dios nadie le vio jamás. El Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer la revelación del Hijo. Colosenses 2 también el apóstol Pablo va a hablar de eso. La revelación del Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Así que, fíjense, es la revelación del Hijo. Y lo podemos leer, ¿ves? Colosenses 1, perdón. 1.15. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Y Juan, estábamos en Juan 1, en el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo.
Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, que dice de ti mismo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Porque él, como dice en Juan 1, versículo 6, hubo un hombre enviado de Juan, de Dios, que es este Juan, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea Juan, sino porque dice testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, el Hijo, Jesús. Así que en el Antiguo Testamento tenés la revelación del Padre y en los Evangelios tenés la revelación del Hijo. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que tener ahora? La revelación del Espíritu Santo. Y aunque parezca algo muy básico, es elemental, es esencial, es vital para la iglesia la revelación del Espíritu Santo. Y les digo por qué. Porque muchas veces, y lo digo por nosotros, la iglesia ha tenido la revelación del Espíritu Santo un poco como Job. De oídas te había oído, pero necesitamos esta otra. Mas ahora mis ojos te ven. Necesitamos pasar de un conocimiento teológico, de un conocimiento gnosis, un conocimiento mental, a ese conocimiento ginosco, experimental del Espíritu Santo. Y el conocimiento experimental del Espíritu Santo es una comunión íntima con Él, que desata en nosotros el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios a través nuestro y en nuestras vidas también. Necesitamos imperiosamente eso. Eso es lo que estamos clamando. Haz llover otra vez. Danos un Pentecostés. Y les digo, ¿dónde está? Si queremos tener alguna referencia o si queremos tener algún diagnóstico, qué parámetros podemos tomar para saber en qué punto estamos respecto de esto. Bueno, miren. Justamente lo que fue mi devoción esta mañana. Venga a Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6, la Reina Valera dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo repetimos todos juntos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bien. La versión Reina Valera 1909, esa es más actual la nano, dice, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del espíritu es vida y paz. Bien, así que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. Fíjense que no dice que el ocuparse de la carne trae muerte. Dice es muerte. Quiero que entienda algo. Porque esa palabra es viene del verbo ser. Si dijera tener,
o trae es como algo que posee. Pero cuando dice es algo esencial, es algo sustancial de lo mismo. Es lo que es la sustancia. El ocuparse de la carne es muerte. No es que trae muerte, no es que te lleva a la muerte, no es que resulta en muerte, sino que es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Es muerte. Este es el tema por qué es tan grave que un hijo de Dios se ocupe de la carne. Pero a veces somos tan condescendientes con nosotros mismos. Somos a veces tan suaves en esto. Somos tan complacientes. Somos a veces tan predispuestos a justificarnos, a suavizar el tema. Dice que el ocuparse de la carne es muerte. Es esencial. Es muerte. Mira, vos sabés que busqué la palabra esa, ocuparse, que en la Reina Valera 1909 es la palabra intención, la traduce. Mira, te iba a leer en paralelo. Otras versiones como la Biblia de las Américas dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. La Reina Valera Gómez dice, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. La Jubileo 2000 dice, porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del espíritu es vida y paz. Tremendo. Tremendo. Romanos 8:7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Dice que no se puede, porque no se sujeta a la ley de Dios y ni siquiera puede hacerlo. Ahora, ocuparse de la carne, la mente puesta en la carne, la mente carnal, la intención. ¿Sabe que esa puesta o ocuparse o intención o prudencia que figura en distintas versiones es la palabra pronema? Pronema, para los que anotan, va con una H, P, H, R, O, N, M, A, acento en la E. Es, por supuesto que una transliteración, ¿no? Pronema. La palabra pronema significa intención, el pensamiento que está en nuestra mente. Y miren, es una opinión o un pensamiento visceral. ¿Se entiende qué es lo que es un pensamiento visceral? En hebreo, que viene de los chinchulines. Que viene de tus entrañas. Es un pensamiento entrañable. Miren, dice que es la más íntima opinión personal. ¿Cuál será la más íntima opinión personal tuya sobre ciertos temas? ¿Por qué fallamos? ¿Por qué no hacemos lo que el espíritu quiere y hacemos lo que la carne quiere? Porque hay una opinión, hay un pensamiento muy íntimo, muy fuerte, visceral, que está en nuestras entrañas, que se opone a eso.
Es un privilegio que tu pastor en alguna oportunidad se tome un tiempo para tratar de corregirte algo. Y es una necedad cuando te haces el malo, cuando te resistís, cuando te justificas y ni siquiera lo consideras. No digo que lo tomes, pero lo consideres y pienses, che, ¿será así? Ay, voy a examinarlo. Y lo examinas. ¿Por qué las personas defienden a capa y espada esos problemas que tienen? Porque son viscerales, no son o sea, superficiales, son viscerales, son sustanciales, es la esencia de la persona. Cuando lees la Biblia vos vas a ver ciertas características. Pedro, cómo era Pedro, cómo era Juan, cómo era cada uno. Esos son problemas en ellos. Solo que esos problemas deben ser trabajados por el Espíritu Santo y deben ser corregidos o, mejor dicho, direccionados hacia lo que es la intención del Espíritu. Pero nos cuesta soltar el control. Haz llover otra vez, me voy a poner un piloto a llover. O sea, el Señor puede llover, pero si vos te pones un piloto no te vas a mojar. Entonces, por eso Jesús decía, al que tenga sed, venga. Al que quiera, venga. Venga. Al que quiera, venga. Porque tiene que haber una voluntad rendida al Espíritu Santo. Una voluntad, a ver cómo te puedo decir. Es tu voluntad rendida. Mira, vamos a hacer un juego a propósito de palabras. Tu voluntad voluntariamente rendida. Tu voluntad voluntariamente rendida. O sea, no solamente el hacerlo, sino el quererlo. Fíjate que Pronema dice que es una perspectiva interna que determina o regula el comportamiento externo. Yo puedo saber por qué sos así, porque puedo entender entonces cuál es el problema que te gobierna. Eso es examinarse a nosotros mismos. Examinar eso. Esencialmente debemos cambiar. Esencialmente. Vos sabés que esos que se estaban emborrachando con el vino, que estaban en opulencia, en sobreabundancia con el trigo, los animales y demás, ellos mismos no sabían o no conocían su deterioro espiritual. No lo supieron hasta que no vinieron las langostas, la sequía, el fuego. Entonces se dieron cuenta de su estado espiritual, de su situación. ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque había un problema funcionando en ellos. Y ese problema te recontrajustifica, ¿eh? Mira, un San Martín cruza los Andes porque él tiene un problema. ¿Ah? Él tiene un pensamiento que lo lleva, todo es válido para lograr la libertad. Si hay que arriesgarnos y cruzar los Andes, lo vamos a hacer. ¿Ah? Por eso es decidido, es enfocado, es valiente. Toda la energía y todo su accionar sale de ese problema. Miren, mal ejemplo como sea, pero el Che Guevara le contestó a una mujer que el guerrillero debía ser guerrillero de cuerpo, alma y sangre.
Y realmente los discipulaban así, ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un problema que está metido en sus entrañas y que lo lleva hasta la muerte, hasta dar su vida. Un islámico se pone acá un montón de bombas y viene y dice, hola Joaquín, y lo abraza y no lo quiere soltar. Tiene un problema. Joaquín tiene un problema. El islámico tiene un problema. Es un problema. ¿Cuáles son los problemas que te gobiernan? Han sido puestos allí, están trabajados, moldeados por la palabra de Dios a través de la administración y la acción del Espíritu Santo en tu vida. ¿O están moldeados por qué? ¿Por cómo te criaron? ¿Por la genética de tus ancestros? ¿Por las vivencias que te tocaron pasar? ¿Por la historia de vida? ¿Por el contexto? ¿Por qué sé yo? ¿O está moldeado por la palabra de Dios? Puesto, trabajado por la acción del Espíritu Santo. Mirá, ¿cómo se consigue eso? No es tan fácil, no es un toque y se acabó. Es un proceso. El Espíritu Santo tiene que llegar a ser nuestro amigo. Pero para que sea mi amigo yo tengo que caminar con él. Tenemos que conocernos. Y tenemos que caminar todos los días juntos. Y todos los días, todos los días, todos los días. Entonces yo lo voy a empezar a conocer mejor a él. Y a través de él me voy a empezar a conocer mejor yo. Y voy a empezar a conocer esos problemas que están en mi vida y que están... Mira, ¿por qué no te das cuenta de los problemas que te gobiernan? Porque son viscerales. Están tan internos que no están a la vista. Podemos dilucidarlos por las acciones, porque modelan el comportamiento. Pero no es que los pueda leer así. Mira, fíjate esto. Vamos a ir un poquito más allá. Dice que el problema es lo que uno tiene en mente, los pensamientos y propósitos. Así que vos tenés que revisar eso, que son casi como pilares en tu vida, muy fuertes, son estructuras de pensamiento muy fuertes que no permiten que el Espíritu Santo gobierne. Se oponen, derribando todo argumento y toda altivez. Y cuando vos lees eso, vos decís, sí, de mi suegra, no de vos. O sea, del que lo lee. De mí. Para eso es la Biblia. Para descubrirme, ¿y quién soy yo? Diría un humorista. ¿Y quién soy yo? ¿Ah? La Biblia, en ese templo de Salomón, la palabra de Dios era el lavacro de bronce pulido perfecto, con un agua limpia, perfectamente limpia y en reposo, que cuando el sacerdote iba y se miraba ahí, se veía todas sus suciedades e imperfecciones. Esa es la Biblia. Cuando vos vas a leer la Biblia te empieza a leer a vos. Es que no la entiendo. No, es que no te quieres poner. Porque si te expones, va a saltar a la luz algunas imperfecciones. Viene de la palabra proneo, que significa también sentir. Mira, porque proneo es
También, bueno, ya les expliqué una vez, en bibliología que tanto el griego como el hebreo son idiomas de raíces. O sea que de una sola raíz viene esto. Entonces viene del pren, que significa el vientre o diafragma. Proneo viene de pren, que significa el vientre o diafragma, haciendo alusión a todas las regiones alrededor del corazón. Proneos de la carne, proneos del espíritu. Ocuparse de la carne, ocuparse del espíritu. Intenciones de la carne, intenciones del espíritu. Si hay proneos de la carne que están gobernando tu vida, el Espíritu Santo queda inactivo, aunque te haya sido dado. Por eso es que no se manifiesta el poder. Por eso es que no se manifiesta la gloria. Por eso es que no se manifiesta la vida de Dios. Porque hay una estructura de pensamiento muy profunda, muy arraigada, muy cercana al corazón. Pilares fundacionales que guían tu forma de ser. Es muerte, es vida y paz, es. En definitiva es lo que termina siendo. Y mira, dice propiamente que regulan o moderan desde adentro. Regulan o moderan desde adentro. Mira, un ejemplo bien clarito, bien fácil, bien sencillo, bien práctico. El de Meltari, el pastor Meltari, con el que estuvimos allá en Bogotá, Colombia. Melchior Tari, ese indígena aborigen de la isla de Timor Oriental, en los años 60, y que llegan los misioneros, les predican el evangelio, le traducen la Biblia a su idioma, pero no los pueden capacitar mucho porque hay una guerra, Estados Unidos les dice que salgan del país, los misioneros se vuelven a Estados Unidos y ellos quedan a la deriva. Les dejan la Biblia y les dicen, lean eso, estudien eso porque esa es la palabra de Dios. Y mucho cuidado con dudar con lo que dice ahí, Mucho cuidado con dudar lo que dice ahí, porque es pecado, Es pecado dudar lo que dice ahí. Y se fueron los misioneros. Pasaron años y volvieron. Los cuento por si hay alguno que no sepa, o los niños. Volvieron, y cuando volvieron los misioneros, dicen, vamos a ver qué fue de aquellos que ganamos. Así que fueron a verlo. ¡Ay, qué alegría! Se habían mantenido en la fe. ¡Qué lindo que han llegado! Vamos a despertar. Bueno, no se llama Marcelo, pero le vamos a poner Marcelo. El nombre que tuviera allá. Vamos a despertarlo a Marcelo para que los vea. Ah, Marcelo está durmiendo, vamos. No, se murió. ¿Cómo que se murió? Sí, se murió. Pero lo vamos a levantar. Así él celebra que ustedes están acá. Y llegaron a la aldea. Para los que lo quieran leer con mayor detalle, lo van a encontrar en el libro Viento Recio, que es un testimonio biográfico del pastor Meltari. Y fueron allá, y cuando llegaron allá estaba muerto Marcelo. Y llegaron estos así como niños, Marcelo, arriba, levántate. Que vinieron los misioneros que nos predicaron y se levantó Marcelo. Y los misioneros un poco más decían, va de retro. ¿Cómo van a resucitar un muerto? Dice, bueno, pero ahora vamos a lo de Clara. Sí, porque está un poco enfermita, vamos a orar por ella, pero también le vamos a llevar el alimento porque el río ha crecido y no se puede atravesar, así que vamos a llevar el alimento a Clara. Y se ha crecido el río, y cuando llegan al río, el río estaba muy caudaloso y dice, los misioneros, qué lástima, no vamos a poder pasar. ¿Cómo que no vamos a poder pasar? Vamos a caminar sobre las aguas, dijeron los aborígenes. Pero si no, nos vamos a ahogar.
Vamos a caminar sobre el agua. La Biblia dice que se puede. Así que lo vamos a hacer. No, bueno, pero padre, no se lo tomen tan literal. Bueno, no te la tomes tan literal y si te enfermas te morís. Y si te ahoga un niño en la pileta, que no resucite. Anoche estuvimos viendo el testimonio contado por el pastor Juan Sebastián Rodríguez, hijo de los pastores Ricardo y Patricia, cuando se ahogó su niñito Jedi. Se ahogó. Cuando él llega al lugar, el niño ya estaba abajo así. Y las aguas estaban quietas. Ya había hecho todo el proceso de inmersión, vaya a ser cuánto, porque las aguas estaban quietas y el niñito boca abajo así, muerto. Y lo sacaron de la pileta. Y dice que los ojos parecían el de un pescado. Con agua todo así los ojos. Y duros. Las manos, la cara, todo morado. Las uñas. Y estaba sin pulso. Estaba muerto. Y le intentaron ahí un montón de tiempo. Resucitación cardiopulmonar y no volvía. Escupió agua. Lo llevaron al hospital. El niño resucitó. Está vivo. Si teológicamente vos estás pensando, no, pero ¿cómo se haría? Quiero entender. Bueno, hasta que lo entendas ya te moriste. Yo prefiero creer. Los misioneros decían, ¿cómo hicieron para resucitar a un muerto? ¿Cómo hicieron para cruzar el río? ¿Y la Biblia lo dice? Sí, ya sé que lo dice, pero tampoco es... Ahora los aborígenes le predicaban a los misioneros. Entonces lo toman, dicen, no, si vamos y contamos esto allá en Estados Unidos no nos van a creer. Llevemos a alguno de ellos, viste, como Colón llevó indios, esto también. Entonces lo metieron en Meltari y se lo llevaron a Estados Unidos. Meltari lo contó ahora, hace muy poquito, en junio, cuando estuvimos con él, que llega al lugar, y un lugar lleno de pastores, teólogos, de todo, profetas, apóstoles, de todo en la iglesia, allí para escuchar el testimonio. Pero Meltari hablaba timorés, no hablaba inglés. Así que llega al lugar y el traductor nunca fue. Dice que lo vio 7 años después el traductor. Todavía lo estoy esperando, dijo. Entonces llegó ahí y él dice, Señor, ¿cómo les voy a hablar? Si estos hablan un idioma que yo no hablo. Y el Espíritu Santo le dijo, abrí tu boca y yo la voy a llenar. Él abrió la boca durante 1 hora y media. Según él, hablaba en lenguas, porque no entendía nada. No entendió lo que dijo. Él era como si dijera, no sé, él hablaba en lengua. Pero cuando terminó y se bajó, venían y decía, tremendo lo que me dijo. Y le daban testimonio, le habían entendido todo. Le daban testimonio en inglés. Ahora, ¿saben qué pasó? Que cuando le daban testimonio en inglés, Meltari los entendía en inglés. De ese día habla inglés Meltari. Hace poco los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez estuvieron en Francia. Y había una holandesa que habla neerlandés, por supuesto. Y fue a la campaña. El pastor Rodríguez hablaba en español. Y el traductor traducía en francés, en París. Allí en París traducía en francés. Y esta mujer recibió el don de lenguas. Entendía perfectamente el mensaje en francés, idioma que no hablaba ella. Así que cuando termina, cuenta el testimonio ahí, entonces la llevaron con los pastores para que les cuente el testimonio. Y cuando va con los pastores, Patricia y Ricardo, ellos hablan español, no hablan, y es español colombiano, ¿viste? No hablan otra cosa. Y está el video donde la mujer le cuenta, es increíble, yo soy holandesa y entendí todo el mensaje en francés. Y se lo estaba diciendo al pastor en español.
Y le dicen, y ahora estás hablando español. Los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez van a estar el 17 de octubre con nosotros. En el Quality Arena. Ya vamos a pasar el videito, pero es una oportunidad que no se pueden perder. Tienen que invitar a otros. Tiene que haber un despertar en el Espíritu Santo. Estamos en la lluvia tardía. Si la iglesia primitiva hizo cosas maravillosas, esta iglesia del último tiempo va a hacer cosas increíbles. Jesús dijo, ustedes van a hacer mayores cosas que yo. ¿Cuánto más nosotros más que los apóstoles? Es el tiempo de la manifestación gloriosa de sus hijos. Es el tiempo en que los hijos empiezan a manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios. Viene un Pentecostés sobre la iglesia. Debemos estar todos juntos y unidos, unánimes, en un mismo espíritu. ¿Qué es un mismo espíritu? Es lo que dice Filipenses 2. Tengan vosotros un mismo sentir. ¿Saben cuál es la palabra sentir en el original allí? Pronema. Pronema, la misma que ocuparse. La misma palabra. El mismo sentir. El mismo anhelo ardiente. El deseo, la intención visceral por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a manifestar a ninguno que no esté desesperado por Él. No es simplemente así. Una desesperación por Él, por conocerlo, por hacerlo amigo nuestro, por cuidar su presencia, cuidar de no ofenderlo, cuidar de no herir el corazón de Él. Que sea el tesoro más preciado de tu vida. Que sea todo lo que tengas, lo único que tengas. ¿Cuándo fue? ¿El sábado o el viernes? Mari, ¿sábado o viernes fue? Sábado de la madrugada. Sábado de la madrugada estoy trabajando en mi casa. Estoy con Edgar. Como acá estaban trabajando, hasta esa hora estaban trabajando en la iglesia, pintando, haciendo esto, haciendo lo otro. Habían dejado a mi nieto Emanuel, a mi nieto Enzo con nosotros. Y estaba mi hija Cintia con sus hijos más pequeños también en casa. Y en un momento dado ya los niños se querían ir, entonces mi esposa dice, bueno, los llevo, no sé si los llevaba a la casa de Manuel o si los traía para acá. Y gracias. Y salió con el auto. Le digo a Edgar, salí afuera y fíjate que estén bien, que se vayan bien. Sí, se fueron bien, bien, dale. Estamos trabajando y empiezan a tocar el timbre. Trin, 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 trin. Edgar sale rápido a ver, abre la puerta, sale para afuera y lo escucho a Edgar. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Digo yo, pasó algo. Así que salgo a la puerta y cuando veo había una vecina que no conocía, que era la que estaba hablando con Edgar, pero venía mi hija Cintia con sus pequeñitos y con Enzo. Son los tres pequeñitos. Mateo, Saki y Enzo. Venía Cintia con los tres y Cintia está embarazada. Y se habían ido en el auto con mi esposa. Y venían entrando a mi casa. Y me dice, ¿y la más? Y me dice, Cintia, pa, la más se accidentó. La más se accidentó. ¿Y dónde está? Está allá en el lugar del accidente. Yo pensé que era en la esquina, digo,
Así que salí y me fui hasta allá. Y el auto se había estrellado contra un árbol. Explotaron los airbags. Fue durísimo el golpe. Si bien estaban golpeados, los niños, Mateo tenía un golpe en la cara, estaba todo rojo y en las manos. Saki tenía un chichón en la cabeza y golpeó también el cuerpo, varias partes. Y eso también, Cintia, en la rodilla, no sé, el golpe. El tema es que yo les pregunto a ellos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Bien, 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 me dicen. Y me dice Enzo, estamos bien, abuelo, estamos bien. Pero como si me tranquilizara él. Fui a la ambulancia y ahí estaba mi esposa. Ella se golpeó la cara con el airbag y el cinturón le hizo unos golpes bastante serios. Pero Dios le guardó la vida. Dios les guardó la vida otra vez. Otra vez. De nuevo. Otra vez. Dios es fiel. Guardó el bebé en la panza de Cintia. Guardó los niñitos. Vos dirías, perdiste un auto. A esa ya me la sé yo. Si vos no entendés que lo más precioso que tenés es la amistad con el Espíritu Santo, que es todo lo que tenés, es todo lo que necesitas, todo lo que necesitas. Si no entiendes eso, estás viviendo una religión y no estás viviendo el cristianismo. No estás viviendo la verdadera vida de un hijo de Dios. Hemos entrado en esta transformación, en una búsqueda intensa del Espíritu Santo, una obediencia total a Él. Ocuparse de la carne es muerte. Muerte es separación. En el original la palabra significa separación. Y así como se separa el alma del cuerpo y la persona se muere, también es separación de tus bienes, pérdida de bienes, separación en la familia, con los hijos, los cónyuges, separación de tu propósito. Muerte es fracaso, es frustración, es pérdida, es derrota. Eso es una mente fundada en estos problemas de carne, de muerte, en estas prudencias humanas. Pero el ocuparse del Espíritu es vida, y esa palabra vida es Zoe, es la vida de Dios, la vida sobrenatural de Dios, la vida fundada en la palabra de Dios, la vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dice, es vida, al contrario de muerte, y paz. Y la palabra paz, allí en el original, Irene, paz, significa unir, todas las partes unidas, todo unido, todo junto. Quiere decir que no estás dividido adentro, no estás roto, no estás quebrado, estás unido, estás solidificado, tenés firmes todas tus áreas emocionales, económicas, familiares, ministeriales, unido, cohesionado, íntegro, totalmente íntegro. Eso significa plenitud. Todo lo contrario de los otros.
Mirá, pase la alabanza, por favor. Tremendo. La intención, el problema de la carne es muerte. El llamado es no ocuparse más en la carne. Mira, ¿por qué será que si hay algo que te hace mal, la carne te pide eso? Me hace mal el azúcar. Y la carne dice, azúcar, azúcar, azúcar. Me hace mal lo verde. No, me hace mal, qué sé yo, no sé. Si te hiciera mal los huevos, la carne te diría huevos, huevos. ¿Te hace mal la harina? Harina, harina, harina. Tenés que esforzarte para hacer algo. Ay, pero estoy cansado. Y el cuerpo te dice, estoy cansado. Quiero descansar. Quiero dormir. ¿Escuchá? Quiero dormir. Quiero descansar. Cuando vos te rendís a un deseo de la carne, empieza a tomar el control. Es como que le da la mano y ya se te agarró el codo, el hombro y allá va. No podés tener ninguna tregua con la carne. Es más, la tenés que crucificar. Tiene que morir la carne para que viva Cristo en nosotros. No hay forma, ¿eh? No le podés dar un metro de ventaja. Te gana, te domina. Es más fuerte que nosotros. Por eso es que no hay que darle lugar. De ninguna manera. Para eso Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. De poder para vencer la carne. Dominio propio para no hacer lo que la carne quiere. Y de amor porque, ¿sabes qué? Cada vez que obedezcas a la carne, no solamente te vas a dañar vos, vas a dañar a alguien. Alguien resulta dañado cuando obedecemos a la carne. Siempre. Una vez lo dije, nadie peca solo. Yo subo un auto alcoholizado y me estrello en la esquina y mato una familia. Siempre. Nadie peca solo. Siempre que obedezcas a la carne, vas a dañar a alguien. Y el principio bíblico es que los hijos de Dios están llenos del amor de Dios para amar al prójimo. Así que no solamente por vos, sino por los demás. No te rendí a los deseos de la carne. Los resistí y vencés con el poder del Espíritu Santo. Para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Cada día debemos alimentar nuestra relación con el Espíritu Santo. Ya deja de ser, no, que estoy muy ocupado, yo vivo ocupado, estoy reocupado. Está bien, Donald Trump. Ocupa un tiempo para estar con el Espíritu Santo. Ocupa un tiempo. Ocupa un tiempo para estar con Él. Hacete de un lugar. Arma tu lugar. Tener la Biblia ahí cerca. Tener algo para poner música así, que te ayude. Lee la palabra de Dios. Ora. Pero no ore así. Ay, Señor, ayúdame, no sé cómo voy a pagar el PEC. No ore así. Deja eso. Deja todo eso. Ay, Señor, decime cómo arreglo el auto. ¿A qué chapita lo llevo, Señor? Va a decir el Señor, llévalo a porque tengo porcentaje. Nah. Deja esas cosas. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo. Ay, yo anhelo tu presencia. Yo quiero conocerte. Y quiero que me ayudes a conocerme.
Ayúdame a conocerme. Enséñame. Yo voy a aprender. Enséñame, yo te voy a obedecer. Corregime, guíame. Ayúdame. Lee palabra de Dios. Si algo te llama la atención, profundízala más. Búscala en otros textos. Déjate guiar. Todos los días. Todos los días. Todos los días, bajo la luz de Dios, algo va a empezar a cambiar. Algo va a empezar a pasar en tu vida. Algo se va a empezar a desatar en tu vida. Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia. Y Dios te va a dar sabiduría, porque ese mismo Espíritu Santo te va a decir, mira, hay ciertas amistades que mejor no las tengas más de amistades. Hay ciertos lugares que mejor que no vayas más. Porque si hay algo para cuidar la presencia del Espíritu Santo que vamos a tener que tener, es cuidado con quién nos relacionamos. Porque hay gente que aún siendo cristiana te va a robar la pasión por la búsqueda, la pasión por el Espíritu Santo. Te van a echar agua para apagar el fuego, siendo cristiano. Entonces el Espíritu Santo te va a ir guiando y enseñando, porque muchas veces vos no los detectas, pero el Espíritu los conoce. Él te va a enseñar a discernir los espíritus. Él te va a enseñar por dónde tenés que caminar. Él te va a enseñar todas las cosas. Mari, vení. ¿Ve? Ella quería contar un poquito. Por supuesto, yo les pude contar mi perspectiva de afuera, de quien recibe la noticia, va al lugar. Pero ella le va a contar más precisamente, quizás, algunas cosas que quiera decirles. Buenas noches, Señor los bendiga. Nada, quería dar gracias a Dios, porque primeramente guardo la vida de mis nietos, de Cintia, del bebé que está en su vientre. Porque Tráelo, Cintia, tráelo a los que estaban con ustedes. Porque Vení, Saki, vení Bernabé, vení Enzo. Hubiera sido terrible Enzo, vení. que a ellos les hubiera pasado algo. Y quiero aclarar, yo no tomé alcohol por la duda. Tampoco iba rápido. Sé que fue una imprudencia, pero podría no haber pasado, porque no es que yo iba a toda velocidad. Recién salíamos, hacía 40 metros, fue desde mi casa 40 metros, 50. Aparte, esa no es zona para andar rápido. No íbamos rápido. Sí, recién salía. Pero bueno, Enzo quería pan con dulce de leche, más pan con dulce de leche. Y yo le dije, no, le digo, te pongo pan y cuando llegues a tu casa lo comes, porque iba a ensuciar el auto. Pongo la bandeja allá arriba y la bandeja se vino así, y en un acto reflejo yo manoteo la bandeja pensando me va a enchastrar el auto. Y nada, me estrellé contra un árbol. Pero cuando digo pero es porque no fue. Yo sé que una vez más Dios guardó mi vida, guardó la vida de mis nietos, una vez más la vida de mi otra hija, porque hace años
ya muchos sabrán lo que pasó. Iba con Lourdes y Cristian y el Toby, que era bebé. Y bueno, Acá les quería mostrar me un poquito. explotaron. Acá está Cintia y su Y pancita. Saki, Acá está Saki. por allá está Enzo. Ahí está Enzo. Y acá está Bernabé. Vení, Bernabé. Preséntate en público, la sociedad quiere verte. Acá está Bernabé. ¿Ah? Y, Miren, todos ellos y mi esposa. y Guardados por Dios. Cuando yo sentí, no sé, quedé noqueada. Realmente quedé noqueada. Y después escuché los gritos de los chicos. Y veo a Cindy, que ya estaba en la plaza con ellos. Y yo me quedé mirándolos. Sinceramente, no me importó lo que a mí me pasó. Doy gracias a Dios, por supuesto, porque estoy de pie, acá estoy. Bueno, el cinturón me dañó uno de mis pechos, pero estoy bien. Y estamos bien. Y yo quería agradecer al Señor una vez más, porque guardo mi vida, guardo la vida de mis nietos. Aleluya. Y yo sé que hay gran propósito. Amén. Porque la palabra dice que mi Amén. descendencia es bendita. Amén. Mi descendencia es bendita. Y por eso yo doy Amén. gracias a Dios y glorifico el nombre del Aleluya. Señor. Y yo les pido a ustedes que oren mucho por nosotros. Oren por nosotros. Oren, acuérdense en sus oraciones. Agradezco a un par de personas que me preguntaron cómo estaban ellos, y la verdad que me ha costado estos 2 días reponerme emocionalmente. No les voy a mentir. No les voy a mentir. He tenido una gran lucha en mi cabeza, en mi mente. A veces el enemigo viene, acusa, pero la misericordia del Señor es tan grande, y la misericordia del Señor pasó por nuestras vidas, hoy pasó, y cada día que la misericordia de Dios, cada día que amanezcan, den gracias a Dios. Amén. Den gracias a Dios. Amén. Han sido muchas cosas juntas. Ya termino. Me dijeron que la haga corta, pero bueno. No tengo palabras para agradecerle a mi Señor. Y les puedo decir que estos 2 días, que han sido turbulentos en mi alma, no se lo voy a negar, he podido sentir que el Espíritu Santo es mi mejor amigo. Amén. Es mi mejor amigo. Él está en todo tiempo, en todo momento. Solo basta que uno lo busque. Solo basta que uno lo desee, lo anhele. Y bueno, doy tantas gracias a Dios por ello. Por Cintia, que está bien. Por su panza. Falta uno, sí, Bernabé, que es muy gráfico en cómo cuenta. Y cada vez que ve mi nariz me cuenta y dice ¡pum! Y bueno, sí. Y bueno, ya el Señor dará para arreglar el auto, que quedó hecho bolsa, así literal, quedó hecho bolsa. Pero nunca el enemigo nos ha podido robar. Nunca nos ha podido robar. Amén. Él es el que da, también el que quita, pero este es el tiempo de la restitución. Yo sé que el enemigo, ¿qué le voy a decir? Ya el año pasado, cuando sacamos la camioneta, que también
me asaltaron, me clinearon, me quisieron revolcar y los que saben, quedó del lado de adentro de la camioneta toda tajeada y yo solo tuve un corte acá y otro acá. No puede el enemigo, no puede. Estamos blindados. Si es lo que ha querido intimidar, no lo va a lograr. No lo va a lograr porque yo sé en quién he creído. Amén. Yo sé en quién he creído. Yo sé que el Señor envía ángeles. Una vez le pregunté, Señor, ¿y dónde están tus ángeles? Enojada porque nos habían robado y pasaron menos de un mes y el Señor me dijo, ¿a dónde estaban mis ángeles? Aquí, en otro suceso. No quiero quitar más tiempo, pero ese espíritu de intimidación lo ato en el nombre de Jesús y lo echo al fondo del abismo, en el nombre de Jesús. Y yo les invito a ustedes que exalten el nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel, del Alfa, el Omega, el principio, el fin. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, al que vive por los siglos de los siglos. Gloria, 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 gloria al Rey, gloria al que vive, gloria al Señor Jesús. Este aplauso es para ti, Señor. Gracias, 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 papá. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, amén. Jesús. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias. Acá está Enzo, Saki, Bernabé, Cintia, Apóstol Mari y el futuro bebé. ¿Ah? Que si hubiera ido adelante, capaz que con el golpe. Sí. Fue milagroso. Sí. ¿Quiere hablar? Bueno, saluda. Ahí está. Dios les bendiga. Bueno, no hay que saber traducir las lenguas. No sé. Bien. Antes de concluir, ¿tenemos el videito? ¿Pasamos el videito? Vamos con el videito y cerramos. Córdoba encendida por el fuego de Dios. Levanta tu voz y dile: ¡hay fuego sobre mi rumbo! El fuego que fluye en Colombia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pide ese fuego! ¡Recíbelo! ¡Tócalas ahora! ¡Levanta las manos! El río de este avivamiento ¡Eso! ¡Avivamiento! ¡El poder de Dios ahora! Sobre nuestros ahora en Córdoba. ¡Él te va a llenar de nuevo! Con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez del Avivamiento de Bogotá. Quiero que esos ríos corran por mi interior. Viernes 17 de octubre de 2025, 8 de la noche. Servicio de Avivamiento y Milagros. Quality Arena. Mayores informes, más 54 9 351 3094 005 o escríbenos al avivamientocórdoba@gmail.com. Adquirí tus entradas en ticketek.com.ar. Córdoba encendida por el fuego de Dios.